Bueno, lo que vamos a ver hoy es transformación vegetal, es de este libro. Ajá, no sé si lo ven. Ah, porque no lo estoy viendo. Ahí está. Sí, este librito que compramos en un Sam, ¿se acuerdan cuando fuimos a la FAN? Bueno, ahí compré el librito y es el capítulo 3. Mucho no me gusta eh, porque no tiene muchas imágenes, pero bueno, vamos a ponerle onda. Hay otro libro también que se llama Biotecnología y Mejoramiento Vegetal, que es este de acá que les estoy mostrando. Eh, y hay un capítulo también que habla de transformación genética. Esta parte la saqué de ese libro. Dice: la transformación genética o transferencia de genes, técnica también conocida como ingeniería genética, permite introducir en plantas genes provenientes no solo de otras especies vegetales muy alejadas desde el punto de vista evolutivo, sino incluso hongos, virus, bacterias y animales. Este librito del INTA también está buenísimo. Va, este me gusta más. Creo que Joana me lo había recomendado. Creo que una vez Joana me lo recomendó, me parece. Eh, y este es el que les mostré recién, el de Lonesome. Dice: hay cosas, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de la transformación genética. Esta es una. Por un lado, el cuerpo de las plantas está compuesto por módulos que se generan de forma continua y repetitiva a lo largo de la vida. O sea, las plantas, en- a diferencia del cuerpo humano, las células vegetales tienen la propiedad de totipotencialidad, pueden reproducirse y formar hasta una planta entera, in vitro, ¿no? Estoy hablando con algunas condiciones que ahora vamos a ver, pero pueden formar a partir de un conjunto de células o de una célula una planta entera. Sería algo así como en el ser humano, como las células madre, una cosa así. Por otro lado, las células vegetales están rodeadas por una matriz compleja de polisacáridos, compuestos fenólicos y proteínas, la pared celular, que constituye un obstáculo para que el ADN foráneo acceda al interior de la célula de genoma. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, la pared celular de las células vegetales, ¿no? Bien. Antes de hablar de transformación, el libro habla un poco de cultivo in vitro de tejidos vegetales y después vuelve a transformación, o sea, el capítulo 3. Entonces, esto lo saqué del otro libro. Cultivo in vitro de tejidos vegetales son las técnicas que permiten el cultivo en condiciones asépticas de órganos, tejidos de órganos, protoplastos, que son células sin pared celular, empleando medios nutritivos artificiales. ¿Y cuáles son las aplicaciones de los cultivos in vitro? Bueno, puede ser micropropagación, obtención de plantas libres de patógenos, conservación del germoplasma, producción de metabolismo secundario, mejoramiento genético, ingeniería genética. Con micropropagación, lo puse acá, nos vamos a referir a la producción de plantas a partir de porciones chiquititas, ¿sí? Y todas van a ser idénticas a la planta madre donadora del material específico que nosotros le metemos, ¿no? A nuestras células. Hay algunos conceptos que tenemos que ver porque en este capítulo habla de muchas cosas raras. Uno es explante, no sé si escucharon alguna vez este término. Bueno, es el tejido vivo, ¿no? Que está separado de la planta madre y está transferido a un medio artificial de crecimiento para iniciar el cultivo in vitro. Es decir, la muestra, es la muestra. Y acá hay diferentes tipos de explantes. Y es clave la selección de ese explante porque depende de dónde esté ubicado, como dice ahí, depende de dónde esté ubicado, ese tejido es lo que yo voy a obtener, ¿no? Y además, también hay que tener en cuenta la edad cronológica de la planta, fisiológica, etcétera. Y las hormonas, eso es muy importante, como vamos a ver después. Hay hormonas vegetales, no sé si escucharon alguna vez, bueno, pero existen hormonas vegetales. Em, También el libro habla de morfogénesis, de organogénesis y de embriogénesis. Por eso lo puse acá aparte, porque el libro como que habla como en el sentido de que nosotros ya sabemos lo que es organogénesis y embriogénesis, van a ver algunos términos. Entonces quería verlos primero acá y después vamos al libro a leerlos. Eh, yo puedo obtener
una parte de la planta a partir de un conjunto de células. Eso se llama organogénesis, ¿sí? Obtengo un órgano. O puedo tener la planta entera a partir de un origen unicelular, o sea, de una sola célula. Eso se llama embriogénesis. Entonces dice, la organogénesis es de origen pluricelular. Un grupo de células se desdiferencia inicialmente para luego rediferenciarse, dando lugar a un órgano vegetal, brotes o raíces. No se obtienen por esta vía plantas completas en una sola etapa. Necesitamos otra etapa para producir la planta completa. Sí se obtiene, pero bueno, hay que hacer como unos pasos más, que ahora lo vamos a ver. La embriogénesis se presupone de origen unicelular. Una célula del explanto se aísla, constituye el punto de partida para obtención de un embrión somático. Embrión somático se refiere al libro al embrión que no está hecho naturalmente por la unión de dos gametas, ¿no? Es un embrión somático porque se obtiene en condiciones in vitro. Se diferencian embriones o estructuras bipolares, el resultado es una planta completa. Entonces, en morfogénesis tenemos estas dos cosas: organogénesis, la que dijimos recién, formación de órganos que pueden ser tallos y raíces, se puede dar de forma directa o de forma indirecta a través de un callo, que ahora les voy a decir qué es. Y embriogénesis, voy a obtener la formación de embriones somáticos, puede ser de forma directa o de una forma indirecta a través de un callo. Un callo es un conjunto de células que tienen una rápida proliferación. Las plantas, cuando son atacadas por algo y eso se tiene que cerrar, cuando se cierra se forma que es como un tumor, y es un mecanismo de defensa de cicatrización de heridas. eh, y bueno, tiene esta particularidad eh, que es tener células que se pueden reproducir rápidamente. Los meristemas es otra cosa que habla el libro también, es otro concepto. También son grupos de células, ¿sí?, que dan origen a otras células. Ya es embriogénesis. Em, entonces son grupos de células que retienen la capacidad de dividirse durante todo el ciclo de la planta y determinan el crecimiento, bueno, además de la planta, y dan origen a diferentes órganos, ¿sí? Eh, bueno, son ideales para utilizarlas como explanto, porque ahora lo vamos a ver más en detalle, pero para no tener en nuestra muestra patógenos, en nuestra muestra in vitro, ¿no? Y son utilizados como explantos para criopreservación y conservación de germoplasma. Se refiere a los genes, a los genes. Bueno, este es un esquema, este sí lo saqué del libro de la UNSAM, que ya habla de las dos cosas en general que dijimos recién. Eh, y por eso quería que veamos primero esos términos. No sé si los escucharon alguna vez. Entonces dice, con respecto al esquema general de los lineamientos más usuales para la organogénesis y propagación in vitro de plantas, figura 1 es esta, vemos que porciones de diversos tipos celulares, tejidos vegetativos diferenciados como hojas, tallos, embriones maduros, inmaduros, meristemas, se exponen a medios de concentración altas de auxinas. Auxinas son hormonas vegetales. Entonces yo puedo tener un meristema acá como muestra, como muestra, o un embrión o una hoja. Puede ser cualquier cosa lo que yo tenga acá. Y a eso le voy a agregar entonces auxinas, una alta concentración de auxinas. Porque las auxinas son hormonas que se encargan de la proliferación celular. Entonces pueden pasar dos cosas, que son estos dos vías que dice acá. Esto puede dar lugar, según las especies, a la formación de callos, ¿no? Ya les dije que callos eran esta masa indiferenciada de células. Eh, bueno, entonces puede dar formación de callos y esta sería la vía indirecta, ¿no? Y una vez que yo tengo el callo, tendría que diferenciarlo en lo que quiero. Supongamos que yo quiero un tallo acá, entonces voy a bajar la concentración de las auxinas y voy a aumentar la concentración de las citoquininas, que son otras hormonas. Y entonces uno va a poder diferenciar estos callos en tallo o en hoja o en lo que yo necesite hacer para mi experiencia. Depende la cantidad de concentraciones
de las hormonas. Voy jugando con la concentración de las hormonas, eso ya está en una tabla estipulado. Y entonces, depende de la cantidad de concentración de hormonas de una de otra, yo voy a obtener un tallo o lo que necesito. Esta sería la vía indirecta. Em, entonces dice, esta puede dar lugar, según las especies, a la formación de callos en los llamados medios inductores de callos, esto se llama MIC, medios inductores de callos, o seguir una vía de embriogénesis somática, que es esta, la que les dije, la directa, y produce directamente la planta. Ese es embriogénesis somática. A partir de los callos, estamos en esta parte ahora, se induce la diferenciación de raíces y o tallos, alterando los balances hormonales. En el ejemplo MIT, medio inductor de tallos, este es MIT, medio inductor de tallos, eh, con altas concentraciones de citoquininas y bajas de auxinas. A veces citoquininas se la pone con C y se las dice citocininas. Yo estoy acostumbrada a decir citoquininas. Una vez obtenidas las plántulas, bueno, una vez que yo obtengo la plántula acá, entonces se rustifican y se continúa su desarrollo en tierra, ¿sí? O sea, esta sería la parte, la vía indirecta, digamos. Bueno, y acá tengo, eso era un esquema, y acá les puse, busqué en internet callos para que ustedes los vean, cómo serían reales, ¿no? Y raíces. ¿Por qué es importante el cultivo con meristemas? Bueno, algunos le dicen meristemas, otros meristemas. Primero porque el meristema domo meristemático se refiere al conjunto de células de los que pertenecen al meristema. No está vascularizado. Vascularizado quiere decir que no tiene vasos de conducción. Y justamente los patógenos, los virus, las bacterias que infectan a las plantas, viajan a través de los tejidos de conducción. Entonces, como el tejido meristemático no tiene vasos de conducción, por lo tanto, está bueno trabajar con eso porque nos ahorramos de infecciones, posibles infecciones de la planta. Bien, el número de partículas virales es menor en los meristemas que en otros tejidos por este problema. La velocidad de división del meristema es mayor que la velocidad de replicación de un virus, por eso se utilizan los meristemas. Y bueno, los primeros meristemas se utilizaron en cultivos de papa, fíjense, hace años, años, ya se sabía. Bien, en los sistemas de cultivo in vitro hay dos tipos de regeneración, bueno, esto ya lo vimos, organogénesis y embriogénesis somática. Vimos que las células tienen una propiedad que se llama totipotencialidad celular en las células vegetales, que es diferente en las células animales, ¿no? De todas células vegetales capaz de regenerar una planta entera a partir de un cultivo in vitro. Se requieren condiciones específicas referidas al medio de cultivo y las condiciones ambientales. Se pueden desdiferenciar y rediferenciar. Desdiferenciar consiste en la transformación y pérdida de las características de especialización de un tipo celular para dar lugar a células de tipo meristemático. Y luego sigue la rediferenciación en nuevos tipos celulares. Por ejemplo, no sé, si quiero un tallo, entonces lo rediferencio a ese callo en tallo, ¿sí? Cambiando las condiciones de las hormonas, la concentración de las hormonas. Bueno, el balance de hormonas entonces es súper importante para este proceso de diferenciación. Necesitamos, estas son las hormonas que les digo, estas son las más conocidas y las funciones. Las auxinas promueven la elongación celular, forman los callos, las raíces adventicias e inhiben la formación de brotes también. Y las citoquininas promueven la división celular, regulan el crecimiento y el desarrollo de los tejidos vegetales. Hay otras que las van a encontrar en papers también, gibelerina, ácido abscísico, que a veces lo ponen como AB, se refiere a ácido abscísico, lo van a encontrar en algunos papers, y etileno. ¿Y no alguien más? Yo estoy hablando y no los veo. No, somos nosotros, no, nosotras. Ay, esperen que me fui atrás. Entonces es importante el balance hormonal. Ah, no, hay más, no los había visto. Buenas a todos, ya arranqué, arranqué hace rato, pero igual les dejo grabado. Em, ¿Cuál es la importancia del balance hormonal de las concentraciones? Por ejemplo, si mi concentración de auxina y citoquininas es en relación 1:1, o sea, este cociente me da 1, lo que obtengo es un callo. Si la concentración de auxinas y citoquininas, esa relación me da mayor a 1, entonces obtengo una raíz.
y si esa relación entre concentraciones me da menor a 1, entonces lo que obtengo es un brote. Esta es la importancia de este balance hormonal, porque depende de lo que yo ponga eh, in vitro, voy a obtener diferentes cosas. Depende de lo que yo necesite hacer. Bien, y este lo saqué de otro libro porque el nuestro, el de biotecnología vegetal de la UNSAM, es como, no tiene nada, nada color. Bueno, acá está la vida de los meristemas directa, el tejido meristemático somático acá. eh, bueno, ambriogénesis directa quiere decir sin el callo, y esta sería la indirecta, ¿no? La vía en la que se forma el callo. Todas después de formar el callo, pongo las condiciones necesarias para obtener, no sé, un tallo, una raíz, lo que sea, y después hago una morfogénesis indirecta para obtener recién después la planta, ¿sí? O también puedo tener embriones somáticos, que era lo que hablaba recién. Los embriones somáticos, para los que no estaban, son embriones que se obtienen in vitro, no con intervención de las gametas femeninas y masculinas, ¿no? Sino a partir de esta vía. Y lo que obtengo son semillas somáticas. Bueno, ahora sí vamos a la transformación por Agrobacterium y transformación por biobalística, que ya habíamos hablado algo la otra vez, ¿no? Em, entonces el libro después habla de transformaciones por Agrobacterium, pero primero toda la primera parte habla sobre morfogénesis, entonces por eso necesitamos hacer todo esto, todos los conceptos básicos. Dice, en la figura 2 se muestran los procedimientos básicos para llevar a cabo la transformación mediada por Agrobacterium, algo ya vimos, y un esquema simplificado de los procesos que ocurren durante la transferencia de ADNT, de transferencia al núcleo de las células vegetales. Es esto. En el panel superior, acá, se delinean los pasos para llevar a cabo la transformación mediada por Agrobacterium. El vector binario construido por E. coli se introducen en células de Agrobacterium. Este es el vector binario, se introduce acá, que portan un vector helper que codifica el complejo de genes virus. Se muestran las características básicas de un vector binario. G es el gen de interés que yo quiero poner en mi genoma vegetal. MCP es el marcador de selección funcional en plantas. BD y BI son los bordes izquierdo y derecho respecto al ADN de transferencia. MCB es el marcador de selección funcional de bacterias, y el origen de replicación estaría acá, ¿no? Estos plásmidos, estos dos plásmidos, se ponen en coincubación, ¿sí? Con mis células vegetales, y pasado cierto tiempo se eliminan las bacterias que yo tenía de Agrobacterium, se van a eliminar con el antibiótico, ¿no? Y estos explantos que me quedan ahora, bueno, nada, se ponen adentro de los explantos estas Agrobacterium, y luego se hace la selección, ¿no? Y se prosigue la vía de regeneración y organogénesis. O sea, recién acá estaría la parte que vimos antes, de organogénesis y regeneración, ¿sí? Eso por un lado en Agrobacterium. Y por otro lado, en la transformación biobalística, lo mismo, en la figura 3 dice el libro, no me acuerdo qué página está esto, pero está el libro UNSAM, se delinea el procedimiento de transformación mediante biobalística, en donde el gen de interés, G, es este, y el marcador de selección requerido, incluidos en un vector o en forma de fragmento aislado, son depositados sobre la superficie de micropartículas metálicas que son disparadas sobre los explantos. Acá estarían los explantos. El procedimiento de selección, regeneración y organogénesis son los que continúan, ¿sí? O sea, acá estaría la parte que hablamos recién. Una de las ventajas de estas técnicas es que es aplicable a todo tipo de plantas sin necesidad de desarrollar vectores especializados. Esa es una. Después, acá les puse una comparación que saqué de otro libro entre el método por Agrobacterium y el método biobalístico. Por ejemplo, ah, pensé que me querías decir algo, Cintia. Por ejemplo, por Agrobacterium puedo transformar dicotiledóneas y solo algunas monocotiledóneas, porque Agrobacterium no puede, con algunas monocotiledóneas no funciona. El método biobalístico puedo hacerlo en mono y en dicotiledóneas.
La transformación por agrobacterio es más alta en comparación del método biobalístico. Eh, el tipo de integración en el genoma es aleatoria en los dos, pero por agrobacterium tengo bajas copias y por el otro tengo muchas copias. La construcción de vectores para agrobacterium es mucho más compleja, es más simple la de biobalística. Y la dependencia del genotipo, bueno, es mayor. Acá yo necesito ciertas condiciones físicas y por medio método biobalístico, no, cualquiera puede utilizar cualquier célula o tejido vegetal. Bien, les quería mostrar dos videos, no sé cómo voy con el tiempo. Ah, muy bien. A ver si lo puedo meter acá. No, lo tengo que retirar. Creo que tengo que salir y dejar de compartir y volver a compartir. Ah, y tengo que compartir con sonido. Así lo pueden escuchar. A ver. Vamos a ver la de Arobacterium primero. De hora 6 minutos. Y en este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre la transformación genética. Los objetivos de la presente Voy a presentación ponerlo más es rápido. definir y explicar la transformación genética y explicar cómo hacer una planta transgénica mediante transformación con Agrobacterium tumefaciens. La transformación genética es el proceso mediante el cual el material genético que lleva una célula individual es alterado mediante la incorporación de ADN exógeno en su genoma. Es decir, podemos coger un gen o un segmento de ADN de una especie, de la misma especie o de otra cualquiera e insertarlo directamente en el genoma del individuo, produciendo así la transformación genética. Los organismos que así obtenemos se denominan plantas transgénicas o animales transgénicos, organismos genéticamente modificados o por sus siglas OGM o en inglés GMO. La incorporación de ADN exógeno puede ser mediante Agrobacterium, bombardeo de partículas, electroporación o transformación viral. En este caso vamos a explicar la transformación genética mediante Agrobacterium tumefaciens. El proceso que tenemos que seguir es primero construir un ADN recombinante e insertarlo en Agrobacterium tumefaciens, infectar las células del organismo a transformar con el Agrobacterium transgénico, seleccionar las células transformadas en un medio selectivo y por último regenerar las plantas a partir del explante. El primer paso pues será construir ese Agrobacterium con el transgen, con el ADN recombinante. Para ello insertaremos el transgen, ese ADN exógeno, en un vector, en este caso un plásmido, consiguiendo así un plásmido recombinante. Ese plásmido lo insertaremos dentro de la bacteria, en este caso Agrobacterium, y esa bacteria la cultivaremos en un medio de cultivo adecuado, normalmente un medio LB. Una vez ya tenemos el Agrobacterium transgénico, lo que haremos será infectar la planta con el Agrobacterium. En este caso lo que vamos a hacer es infectar esplantes que son porciones de hoja. Pondremos en contacto los esplantes con el Agrobacterium para que el Agrobacterium infecte esas células. El Agrobacterium lo que hace es entrar en las células, es decir, insertar su ADN recombinante, el plásmido, dentro del núcleo de las células, soltar el transgen e insertarlo dentro del genomio de la planta, produciendo así una célula transgénica. Una vez tenemos las células transformadas, hay que saber qué células están transformadas y qué células no están transformadas. Para ello lo que hace es poner los esplantes en un medio selectivo. Lo más normal es que junto al transgen se inserte un gen de resistencia a un antibiótico, normalmente canamicina, y así las células transformadas serán capaces de crecer en ese medio selectivo. Si no están transformadas, no crecerán y no serán transgénicas. El último paso será regenerar a partir de esas células transgénicas, plantas transgénicas, como podemos ver en estas diapositivas. A partir de los esplantes aparecen nuevas plántulas, como se pueden ver en las fotografías. El material que necesitamos para realizar este experimento sería esplantes de la planta transformar, Agrobacterium tumefaciens con la construcción de insertar, un medio de cultivo para regenerar los esplantes, un medio de cultivo con un agente selectivo, en este caso utilizaremos canamicina, un medio de cultivo para eliminar Agrobacterium una vez ha cumplido su función, que será cefotaxima, otro antibiótico, plantas con medio leve para Agrobacterium y diverso material de laboratorio. El método será primero infectar los esplantes con la solución de medio leve con Agrobacterium. Para ello lo que haremos será cortar esplantes de hoja, ponerlos en un medio de cultivo adecuado y ponerlos en contacto con el Agrobacterium que hemos hecho crecer previamente en medio leve. Una vez hemos infectado los esplantes, ponemos los esplantes en un medio de cultivo selectivo, es decir, en este caso con canamicina. Solamente aquellos esplantes que han sido transformados serán capaces de crecer en el medio selectivo, que tiene canamicina. El siguiente paso será eliminar el Agrobacterium que hemos puesto en el medio, puesto que ya ha cumplido su función y nos interesa que esté ahí. Para ello utilizaremos otro antibiótico, un antibiótico específico que elimina el Agrobacterium, que en este caso es cefotaxima. El último paso será comprobar si los esplantes desarrollan plántulas. En 15-30 días podemos tener plántulas que regeneran a partir de los esplantes solamente aquellos esplantes que han sido transformados. Los que no han sido transformados no se desarrollarán. En todo el proceso necesitamos tener diversos controles. Un control para ver si está el Agrobacterium perfectamente, un control de medio de cultivo, un control de la transformación y un control si la planta es o no transgénica. El primer control es el control de Agrobacterium. El Agrobacterium que utilizamos
es solo Agrobacterium, es Agrobacterium transgénico. Utilizamos placas con medio leve con y sin canamicina. Si el Agrobacterium está contaminado, crecerá en la placa otros organismos en las placas que no tienen canamicina, con lo cual detectaremos que nuestro Agrobacterium está contaminado. Si el Agrobacterium no es transgénico, no tiene la construcción nuestra, no crecerá en la placa con canamicina, puesto que no tendrá el gen de resistencia a la canamicina. El segundo control es un medio cultivo para ver si se desarrollan los esplantes. Pondremos placas de medio cultivo no selectivo, es decir, sin el antibiótico, y comprobamos que los esplantes desarrollan plántulas. Si el medio está contaminado, crecerán otros organismos, y si el medio está mal preparado, los esplantes no desarrollarán plántulas, con lo cual comprobaremos que algo es erróneo. El tercer control es comprobar si el proceso de transformación daña a los esplantes. Entonces, se realiza todo el proceso, pero sin añadir Agrobacterium. Si el proceso es correcto, los esplantes desarrollarán plántulas. Si hay errores, el medio, por ejemplo, está mal preparado, los esplantes no desarrollarán plántulas. Si las condiciones de la transformación son muy agresivas, los esplantes no desarrollarán plántulas, con lo cual habrá que modificar las condiciones del experimento. El último control será comprobar si las plantas que regeneramos a partir de los esplantes son o no transgénicas. Hay que comprobar si está insertado el gen mediante una PCR o un Saucer y comprobar que ese gen se expresa mediante un Norther y un Western. Si todo está bien, saltan resultados positivos en las pruebas. Si salen negativas las pruebas, puede que haya condiciones erróneas en el método, con lo cual habrá que modificarlas, o puede ser que la eficacia sea muy baja, con lo cual habrá que aumentar el número de esplantes o modificar el método para aumentar la eficacia. Por último, indicar que en esta presentación hemos aprendido lo que es una transformación genética, que es el proceso mediante el cual el material genético que lleva una célula individual es alterado mediante la incorporación de ADN exógeno en su genoma. Hemos estudiado cómo incorporar el ADN exógeno mediante Agrobacterium tumefaciens y que hay que utilizar medios selectivos y controles para realizar la transformación. Y con esto finaliza la exposición. Controles para realizar la transformación. Y con esto finaliza. Ese es uno. A ver cuánto tengo, 7 minutos. Y vamos a ver el otro. ¿Les gustó este? Este es más largo, pero quiero que veamos un poquito nada más. Un montón, sí. Cómoda. Estás probando. Desde ahí, entonces realiza el disparo, solito disminuye, nosotros tenemos que sacar obviamente otra vez la condición de vacío para que nos permita abrir la cámara. Ah, Una vez que lo pasa, estaba viendo. Perdón. Ahí la pongo. agrícola, perdón, ingeniería agraria, alimentaria, forestal y de desarrollo rural sostenible en la Universidad de Córdoba, España. Bueno, y el día de hoy quería compartir con ustedes mi experiencia con respecto a una mejora genética vegetal. Quería agradecer. Ahora habilité la pantalla. Existen diferentes métodos para esa transformación y depende justamente de estos métodos la estabilidad en sí de la introducción de los genes dentro del genoma vegetal. Si nos enfocamos en el mecanismo de estos métodos, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Uno que se relaciona o está basado en la utilización de vectores biológicos, como vendría a ser la técnica donde utiliza. Pero la voy a adelantar. Esta bacteria realiza. En consecuencia de esto, se busca entonces desarrollar el mejoramiento genético de cereales o de Agrobacterium a 2 micrómetros aproximadamente de diámetro y están hechas de materiales como el oro y el tungsteno. Estos materiales se recubren del material genético que se quiera transferir y a partir de eso, de eso se ponen las partículas o se exponen esas partículas, ¿verdad? A la compresión o se busca realizar la transferencia a partir de impulsión a una gran velocidad. Y esa impulsión a gran velocidad se solía hacer por pólvora seca, pero actualmente la técnica más utilizada para lograr esa velocidad en las partículas, ¿verdad? Es a través de la compresión de gases. Entonces, a partir de esa de que las partículas toman esa velocidad y se introducen en el tejido vegetal, entonces esas micropartículas, una vez que se acentúan dentro de la célula, empiezan a hacer los intercambios por las modificaciones dentro del entorno iónico de la célula. Bueno, hay que tener en cuenta que las partículas, una vez que atraviesan la membrana y también llegan al núcleo, el ADN que se integra en el cromosoma viene a sufrir un proceso o una recombinación que es aleatoria, o sea, que no se conoce específicamente el lugar en que se reubican
Y de todos modos, si logramos que eso ocurra o que se estabilice, se conoce que la transformación es estable. Esta, o este tipo de transformaciones ocurre en muy poca frecuencia en forma estable. Quiere decir que para ello se necesita hacer diferentes tipos de selecciones y esas selecciones se realizan a partir de cultivos in vitro de las células que se van transformando, ¿verdad? Y se van haciendo diferentes screening de acuerdo a las transformaciones sufridas. En cuanto a la forma en que se obtiene se utiliza el material genético para esta transformación es a través de construcciones génicas, en donde llevan a partir de donde se ubican, ¿verdad?, los genes de interés y los genes de selección en sí, así como también las que regulan esos genes, ¿verdad? Las secuencias que regulan esos genes. De modo a obtener mayor cantidad de copias, entonces son clonados, ¿verdad?, en plásmidos y transferidos directamente, ¿verdad?, a las partículas en sí que van a ser utilizadas para el bombardeo. Se pueden usar enzimas de restricción para ponerlo al plásmido en forma lineal, que suele ser la forma en que se adhieren mejor al material genético que va a recibir. También se suelen hacer algunos algunos cortes con respecto al tamaño, ¿verdad? Para reducir el fragmento que yo quiero transferir, entonces de modo a que me queden los genes de interés y los genes de selección nada más, y no transferir todo el plásmido completo. Bueno, en cuanto al dispositivo que se utiliza para esta técnica, es el cañón, el más conocido es el cañón, ¿verdad? Que consta de una cámara principal, en donde es bombardeado el tejido blanco. La condición es de un vacío parcial, ¿verdad? Para que pueda lograr esa presión de aire que estamos hablando que es necesario para que las partículas se dispersen. El helio, ¿verdad?, es uno de los gases que se utiliza con mayor frecuencia y se comprime dentro de la cámara para poder a partir de eso impulsar a partir de una membrana que lleva las micropartículas que previamente se recubren con el ADN y llega finalmente al tejido blanco. Vamos a ir viendo, incluso hay unos videitos en donde se demuestra mejor lo que les estoy mencionando. El modelo de cañón más utilizado es el PSD-1000 de helio, ¿verdad?, que está registrado por una empresa, está patentado ya hace tiempo. Bueno. Como les dije, entonces ya básicamente funciona el equipo, ¿verdad?, a partir de una ráfaga de gas o una presión en donde lo que hace es acelerar las partículas. Estas micropartículas. ¿Quieren que salgamos? Porque nos queda menos de un minuto. Salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Voy a tener la grabación.